102 días de administración de Jennifer González, 91 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros el representante Ramón Torres. También hablaremos con Keren Riquelme. Le damos el día libre al representante Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda, que está en funciones profesionales. Y pasando al orden de los asuntos, como de costumbre, mire, Luma instala contadores inteligentes, 1.5 millones de contadores. Esto está un poco retrasado, se esperaba que ocurriera ya para el 2024, pero hay una firma de Puerto Rico que es quien se va a encargar de este tipo de transacción, y sepa que estarán comunicándose ya sea por vía de correo electrónico, por mensajes de texto también, para dejarle saber cuándo irán a cambiarle el suyo. Y esto pues levanta algún tipo de bandera para propósitos de qué va a ocurrir, porque dicen que esa medida, más allá de ser remota, va a ser en tiempo real. ¿Con qué se come ese combo? Pues significa que va a tener una comunicación con los sistemas centralizados de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella también a través de Luma, para la facturación y el consumo que usted tendrá a bien tener en sus residencias, en sus comercios, en sus industrias. Y ya han levantado otra segunda bandera del costo de reemplazo de estos equipos, y que la base donde habrán de instalarse los mismos, no todos están ready para eso, y pudiera tener que haber un tipo de costo para el abonado para que esa base donde va a ser instalado ese nuevo equipo pueda estar apta para ello, y no ha quedado del todo claro de dónde pudiera solventarse ese tipo de inversión para propósitos de esos contadores inteligentes. Veremos a ver cómo funciona esto. Saben que la Autoridad también de Acueductos y Alcantarillado ha comenzado ese proceso también de cambiar estos equipos para una medida más eficiente, y no solamente para el consumo, sino saber si hay variación en lo que es el voltaje y cualquier otro tipo de incidencia que pudiera haber para lo que es el servicio que le llega a su residencia. Así que importante cómo va a correr esto, si va a propender, va a provocar un alza en lo que se paga también, que es algo que se espera, pero al final del día pudiera determinar también si hay algún tipo de fenómeno adicional que pudiera incidir en lo que usted está consumiendo, para arriba o para abajo. Es la realidad. Así que interesante cómo va a fluir esto y cuánto pudiera afectarse de alguna forma también el servicio cuando se les reemplace su equipo. Así que eso está pendiente y habrá de comenzar ya este próximo mes para propósitos de dicho reemplazo. Consono también con el asunto que tiene que ver con energía, que saben que siempre estamos acá analizando las diferentes instancias que tienen que ver con lo que vaya a pagarse particularmente y cómo va a fluctuar los procesos, pues porque con los operadores privados cambia un poco lo que es la manera de hacerse esto de como tradicionalmente lo hemos hecho. Y consono con esto, saben que hay unos procesos ante el negociado de energía de Puerto Rico que se está llevando lo que es la revisión de la tarifa básica. Esto no tiene que ver ni con la compra de combustible, no tiene que ver tampoco con el proceso de quiebra, aunque sí tiene que ver con el proceso de quiebra, porque como saben, lo que se llama el plan de ajuste de la deuda, que ha sido trabajado por la Junta de Supervisión Fiscal y que no ha tenido un efecto del todo positivo para lo que vaya a ser el futuro de ese repago de la deuda de acreedores, que hay diferentes tipos de acreedores, de hecho, inclusive los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay dentro de todo buenas noticias, pero veremos a ver cómo a largo plazo esto incide, porque tiene que ver dentro de esa revisión tarifaria y que los bonistas que están a la puerta del tribunal en la sala de la juez Taylor Swain solicitan participar de este proceso de revisión de tarifas ante el negociado. Y esto no lo habíamos visto antes. Y pues trae alguna sospecha
de por qué quieren ver lo que está pasando allí o participar de esto. Y es simple y sencillamente, miren, ya ha habido varios planes estos de ajuste de deuda de cómo pudiera pagársele a los bonistas y se reclama que dentro de lo que se paga y lo que se gana por concepto del pago del servicio eléctrico, no hay suficiente dinero para pagarle a los bonistas. Y es que en esos contratos de emisiones de bono dice y decía que se habrá de pagar de lo que sobre luego de los costos de operación del sistema eléctrico. ¿Y qué significa esto? Que pues se coge lo que es el pago del mantenimiento, el pago del combustible, cualquiera que sea gas, sea el Bunker 6, lo que es el petróleo o cualquier otra de las alternativas, y luego de pagar todo lo que es relacionado a la operación y mantenimiento del sistema, aunque no se ha dado mucho mantenimiento, y eso entra en lo que se obligó, genera particularmente como operador privado, y los costos también de reemplazar postes, cables, todo lo demás que hace Luma, lo que ha trascendido es que no hay suficiente dinero para pagar a esos bonistas. Y un poco lo que se intenta hacer aquí es que en el proceso ante el negociado de la revisión de tarifa, déjame ver qué tú estás reclamando allí. Y déjame ver si es igual a lo que me estás reclamando en la sala del Tribunal de Quiebras. Y ya han cogido en la pifia información que viene de Luma y de Genera que buscan a su vez maximizar sus ganancias. Entonces aquí lo que queda por fuera es cómo eso le beneficia al abonado. Todo el mundo intenta maxificar sus ganancias o buscar que se le pague en el caso de los bonistas. Y ya vimos cómo inclusive el ahorro que debió habérsele pasado a los consumidores en un momento dado, el propio gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica dice, no, párate eso ahí, no se lo pases al consumidor. Guárdalo ahí en una reserva porque nosotros renovamos un mejor contrato con Genera y necesitamos 110 millones para regalárselo y no tener que entonces pagarle bonificaciones. Y hay dos escuelas de pensamiento que eso es bueno porque se mejoran las condiciones originales del contrato e impide que estos bonifiquen a razón de 15 o 30 millones al año versus darle esos 110 millones adelante y ya no bonificas más, no tienes nada que reclamar. Y ponte a trabajar porque en vez de estar comprando equipos de emergencia que funcionan con gas también, deberías estar trabajando en la reconstrucción de varias unidades que hay ahora mismo fuera de servicio y que pudieran ayudarnos a la cantidad de megavatios necesarios para que no haya los apagones en el verano cuando venga una época de mayor demanda en el sistema. Y consono con esto, que vuelvo y repito, no participaban los bonistas porque estaban en otro tribunal, en otro proceso que tiene que ver con promesa. Pero al final del día, y un poco traído también por el asunto de cómo pagamos esas pensiones de los jubilados y que la Junta de Supervisión Fiscal autoriza a pagarse de otro bolsillo del Fondo General, y yo les he traído el asunto de que esto complica la situación, porque si estás pagando de otro bolsillo gastos que tienen que ver con la corporación, el bonista también pudiera ir por allá y decir, pues págame de allá, porque tú tienes chavos en otro bolsillo y estás utilizándolo para pagar las pensiones. Ese es uno de los peligros. Pero ¿qué se hace para prevenir de que eso ocurra? Vamos a prestarnos dinero a nosotros mismos, a prestarnos tipo préstamo, por lo menos por abril y mayo, para garantizar el pago de las pensiones a raíz de 24 millones de dólares mensuales para 12.500 jubilados. Y después yo te lo devuelvo. Pero debería haber un tipo de documento que provea para que ese dinero regrese. Y hay gente que dice que lo vamos a pagar 2 veces. Porque tendríamos que pagar el préstamo que se le hace al Fondo General y también aumentar la tarifa para el pago subsiguiente. Se anuncia de que va a haber una alternativa de subvención de estas pensiones a largo plazo que pudiera estar próximo a ocurrir y que la gobernadora se ha resistido a que sea mediante un aumento de la tarifa
de energía, pero la realidad es que no hay muchas alternativas para solventar esto. Esto es un problema que viene arrastrándose por razón de que un dinero que debió habérsele pagado a ese fondo de pensiones que existía, y existe todavía algo de eso, se dejó de hacer esas aportaciones de parte de los empleados y de parte del sistema que lo recogía la Autoridad de Energía Eléctrica y lo enviaba a ese fondo que era manejado privadamente para ciertos propósitos. Pero ya eso había ocurrido, llevaba cerca de 11 años ocurriendo y llegó el colapso, donde ya no se pueden solventar esos 24 millones mensuales y es entonces el gobierno como ente quien se trae hacia sí esa obligación de hacer esos pagos, eso a mediados del cuatrenio pasado por parte de la administración de Pedro Pierluisi. Y se había estado haciendo de diferentes fondos moviendo dinero. Ya con esos movimientos, sin que fuera un préstamo, pudiera darle paso, como digo, a los bonistas a cobrar de otros sitios o a requerir el cobro de otros bolsillos del gobierno de Puerto Rico y no necesariamente de lo que dice el contrato de préstamo o de emisión de bonos que en su día se suscitó y que establecía que cobraban de la ganancia neta. Pero como todo el mundo quiere ganancia, inclusive los operadores privados, pues entonces han ido al tribunal a decir no hay ganancia neta. Al contrario, estamos upside down. Pero entonces, cuando vamos a la revisión de tarifa y a los aumentos adicionales, que son dos procesos distintos. Cada 3 meses se revisa de acuerdo a la compra de combustible. Y la tarifa básica, que desde los años 90 no se revisa, son 2 procesos distintos ante el negociado de energía de Puerto Rico. Y solicitan participación, me parece acertadamente desde un punto de vista. Vamos a ver si lo que están reclamando en un sitio es lo mismo que reclaman allá para propósitos del repago de las pensiones, de las emisiones de bonos. Y esto se complica con el asunto de las pensiones también. Así que está súper, súper interesante cómo esto va a terminar. Ningún gobierno quiere tener que aumentar ningún tipo de tarifa, pero aquí las opciones cada vez son menos. Y un poco con este mismo asunto del impacto económico, hay varias noticias también durante el fin de semana que me parecen interesantes, mucho más allá del repaso de logros de los primeros 100 días de administración y de también sesión legislativa. Y tengo que levantar una bandera aquí que me parece súper interesante y súper importante porque uno de los periódicos principales trae unos expertos a llevar una revisión del desempeño legislativo. Y uno dice, pues mira, vamos a ver. Hay 1,085 proyectos radicados ante la consideración. 10 de ellos se convierten en ley durante el fin de semana también. La gobernadora los firma y ya mismo vamos a ver algunos de ellos. Entre ellos la libertad religiosa, el proyecto de libertad religiosa que es de la autoría de Tomás Rivera Chats, fue una promesa de campaña, se lleva a la consideración legislativa y se aprueba primero en Senado, luego en Cámara y la gobernadora lo firma. Y pues todo lo que hemos hablado de si esto es para discriminar de alguna forma o si los discriminados son las personas de base de fe, que son servidores públicos, y cómo se va a proteger derechos de los mismos. Y cuando le digo que son expertos que hacen esta revisión del desempeño de la Asamblea Legislativa, pues uno va a ver quiénes son estos expertos. Como ahorita también hay unos expertos economistas, que voy a hablar ya mismo de eso. Y los expertos son nada más y nada menos que Eudaldo Báez Galib, el representante Denis Márquez, el senador Luis Javier Hernández, Mario Negrón Portillo y Johnny Méndez. Y ese último es importante porque de todos es el único que pudiera identificarse como aliado de la administración, como estadista y PNP. Todos los demás pudieran ser de minoría, ¿verdad? Y saco ahí a Mario Negrón Portillo, quien es el director de la Escuela de Administración Pública, por no identificarse como tal con ninguno de los partidos, pero ¿dónde están los otros PNPs? Quizás Tomás Rivera Chats, si llevaron la postura de Johnny Méndez, ¿por qué no la del Senado? O de otros legisladores del partido de gobierno. Y ya eso levanta bandera, porque obviamente todo va a ser insuficiente
Y cuando vemos, inclusive el titular de del reportaje, que es como que pues poco ha pasado, es muy poco lo que ha pasado exactamente. 1085 medidas radicadas en 91 días de sesión. Eso no es poco. Y ahí hay de todo, ciertamente. Y entre una de las cosas que hay es el renombrar o darle nombre a la comisión, al edificio de la Comisión Estatal de Elecciones. Otras para el maltrato animal. Está lo de la telemedicina. También el cuidado gineco-obstétrico para las mujeres. Expediente de personas con diversidad funcional. Registro de enfermedades, de personas con enfermedades raras. Una ley para la integración de valores y ética. También un crédito contributivo por donar a la Fundación del Palacio de Santa Catalina y la extensión de términos para someter estados auditados por parte de los municipios. El otro es la importancia del ácido fólico en una campaña del Departamento de Salud. Esas son algunas de las medidas que convierte en ley en estos primeros 100 días la gobernadora Jennifer González. Y uno podrá decir, pues, a lo mejor no son cosas que estén ni tan siquiera en lo que es el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, y otras quizás no tengan una prioridad para todo el pueblo de Puerto Rico que está esperando alivios contributivos y demás. Pero al final del día hay 14 leyes, porque la ley número 14 es la de libertad religiosa. Y entonces podemos ir a la sustancia. Pero obviamente, si la muestra que se toma es la de la oposición política, evidentemente tiene que ser, ¿verdad? Porque viene la cosa política metida en la revisión del desempeño. Y aquí no ha pasado mucho. Está un poco cargado, es a lo que voy finalmente. Entre otras notas, vuelve a insistir Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente, en recabar, en solicitar la cooperación de la gobernadora para medidas que mitiguen el impacto mínimamente de lo que es la política arancelaria de la administración de Donald Trump. Y en esta primera puesta en escena de la carta enviada por Pablo José Hernández Rivera, políticamente pudiéramos decir que la gobernadora se ponchó. Porque al final del día, cuando vemos esto en frío, hay una solicitud de un funcionario del gobierno de Puerto Rico, nuestro representante en la capital federal, diciéndole, mira, estas 3 iniciativas, necesito que colabores conmigo porque tú eres republicana, hay una administración republicana allá. Por favor, colabora. Y la gobernadora tildó el asunto de inmadurez y de una estupidez el estar enviando cartitas. Todavía en esta segunda puesta en escena, donde pudiera interpretarse de que Pablo José lució mucho más elegante y la gobernadora sacó la ametralladora y le disparó, políticamente astuto, el comisionado residente vuelve a insistir en esa colaboración. Hasta ahora no ha habido una respuesta luego del repaso de ayer, que ya el portavoz de la Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Irán Torres Montalvo, que estuvo con nosotros aquí el viernes, no mordió ese anzuelo. Han sido los alcaldes que dice el comisionado residente no nos está escuchando y necesitamos entonces la cooperación de él. Interesante esa movida política, me parece que un poco instaurada por el ahora secretario del Partido Nuevo Progresista, Jorge Santini, y saca a la gobernadora de esa controversia y la ignora, que quizás políticamente era lo que hubiese mandatado ese primer intento de Pablo José Hernández Rivera, requiriendo por escrito la colaboración de la gobernadora en términos políticos, mirándolo desde afuera en frío. Otra cosa es lo que pudiera estar pasando, la comunicación que haya o no con la Oficina de Asuntos de Puerto Rico en la capital federal y su directora Bofeli. Y entonces, como opositor principal ya
de la próxima contienda electoral, Pablo José Hernández Rivera, insiste en este tipo de carnada, de anzuelo a la gobernadora a ver si muerde de nuevo y saca la ametralladora y le dispara cuando alguien le está solicitando colaboración y te devuelven ese gesto quizás poco elegante. Así que básicamente repite la página del libro que le salió bien en la primera instancia y ahora hay que ver cómo contesta Pablo José Hernández Rivera la solicitud de colaboración de los alcaldes. Así que esa parte está interesante porque está dentro de este juego de muchas cosas que ninguno de los dos controla, ni el comisionado residente ni la gobernadora, que pudieran impactarnos. No necesariamente que vaya siendo así. Así que, más allá de toda esta situación, continúa de cómo se van a manejar los impactos del recorte federal que hasta ahora nos sigue asegurando el secretario del Departamento de Educación, que no van a impactarse ni afectarse servicios que se proveen a los estudiantes. Y yo he dicho que aquí hay una gran oportunidad para que nos llegue más dinero inclusive, si se maneja bien, efectivamente, inclusive para los alcaldes, que son la línea más directa de servicios a las personas, incluyendo las escuelas. Porque hay muchos alcaldes que tienen escuelas o servicios de algún tipo de académicos, ¿no? Y a esos efectos está el tiroteo de cuál pudiera ser ese repunte. Y en la sección de negocios, también, durante el fin de semana del periódico Nuevo Día, se trae la opinión de otros dos expertos. Un economista, Juan Lara, y el exsecretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea. Y se trae el asunto de cómo estos recortes pudieran incidir en Puerto Rico, ya que dentro de lo que se llama el presupuesto consolidado, que no es otra cosa que lo que se tiene de los recaudos aquí estatales de Puerto Rico y los programas que vienen de Estados Unidos en fondos federales que nutren a su vez diferentes partidas en las agencias y del gobierno como tal en ese fondo general. Y que hasta ahora, y por razón de la misma inflación y del exceso que ha habido adicional en recaudos por compras, inclusive por concepto de contribuciones sobre ingresos y todo lo demás, no es sorpresa de que ha habido una cantidad nutrida en los fondos de las cuentas del Departamento de Hacienda, al punto de que muchas veces los legisladores quieren correr contra eso y la Junta de Supervisión Fiscal no los ha dejado. Entonces, ante estas nuevas políticas y los recortes, cerca de 2,000 millones, que es lo que quiere recortar la administración de Donald Trump, y que parece que la legislatura, el Congreso y el Senado han estado contestes con hacer esto, eso pudiera impactar las finanzas de Puerto Rico y entonces caer en un cuadro deficitario, porque se dejarían de recibir dineros para los diferentes programas de beneficencia y entonces tener que solventarlos con dinero local. Para lo cual no necesariamente, oiga, cuando se compara el presupuesto consolidado con el presupuesto estatal, es casi 3-1. Cuando regresemos de la pausa, hablamos un poco más con el representante Ramón Torres sobre estos 100 días y lo que nos espera de cara a lo que está por venir en los diferentes procesos legislativos y también los nombramientos todavía están por ahí y una serie de asuntos de gobierno que tienen que ver evidentemente con la gobernadora y con la legislatura. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. De hoy se encuentra con nosotros el representante Ramón Torres del Partido Popular Democrático. Buenos días, Ramón. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti, a las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes y la radio. Mira, llevamos varios días trayendo el asunto de los 100 días de la gobernadora Jennifer González. No es sorpresa porque ella misma se autoimpuso esa vara y ese término de tiempo para que pudiéramos de alguna manera revisar ese desempeño y el logro que ha habido. Repasé cerca de 10 medidas que fueron convertidas en ley hace unos minutos y ha habido suficiente, me parece, por parte de las delegaciones de minoría para criticar, pero la realidad es que
la legislatura al final del día es trabajo de todos, de minoría o de mayoría. ¿Qué te parece a ti como, obviamente, legislador de minoría de la delegación del Partido Popular Democrático, cómo se ha trabajado los asuntos, no solamente de lo que ha propuesto la mayoría de los legisladores y los proyectos de administración, sino los proyectos de ustedes también? Mira, antes de entrar en tema, mis condolencias a la familia del exalcalde Edgardo Alequín de Guayanilla. Uno de sus hijos estudió conmigo allá en la universidad, así que anoche se notificó el fallecimiento de él, así que mucha fortaleza para ellos esta semana. Entrando en tema directamente, mira, lo más curioso de todo esto es que de esas 10 medidas que están mencionando, que las reseña un periódico de circulación nacional en el día de hoy, el Partido Popular le votó a favor a las 10. Ok. Porque son medidas que en cierta manera o adelantan el bienestar social o alguna situación que el país necesita. Estamos hablando de una, por ejemplo, que tiene que ver con el ácido fólico y los embarazos de la fémina, ¿verdad? Me parece a mí que yo creo que quién no quiere que el país tenga una política pública de adelantar salubridad, ¿verdad? Por otro lado, los 100 días no es otra cosa que un índice de lo que va a suceder los próximos 4 años, ¿verdad? Cuando uno ve un libro, uno busca el índice y uno sabe más o menos por dónde va la cosa, cuántos capítulos tiene, cuántas páginas tiene cada capítulo, y esos son los 100 días. Estos 100 días se han caracterizado por los primeros 80 a ser bastante lentos y los últimos 20... ¿En comparación con qué? En comparación con que... ¿Con quién? ¿Con qué otra administración? No lo comparemos con otra administración. En comparación con que inicialmente cuando uno iba a la legislatura y veía los proyectos de administración no había nada. Pero finalmente los últimos 20, cuando compara los primeros 80 con los últimos 20, hubo un aceleramiento, ¿verdad? Se aceleró la erradicación. Aceleración, ¿verdad? Gracias. Por eso es que yo vengo aquí y no voy a otro sitio. Oye, no es meter las patas, es sacarlas rápido. Corregir es más importante. Es que es temprano. Sí, claro. Y no he desayunado todavía. Mira, pues hubo una aceleración, ¿verdad? Cuando comparo los primeros 80 con los últimos 20. Oye, nada malo en eso. Lo que sucede es que de la manera en que se tomó el gobierno, cuando se juramentó que aquí iba a haber todo, que esto iba a ser el gobierno del cemento y la varilla, que aquí iba a haber los cambios radicales, que lo que había no servía y que eso fue lo que se le vendió al país, pues uno, ¿verdad? Con justa razón menciona que el arranque de este gobierno fue bien lento. Cuando uno compara el hecho de que tienen una supermayoría en Cámara, una supermayoría en Senado y que todo lo que radiquen allí, pues nos van a pasar por encima a los que pensamos distinto. Así que, pues, en ese sentido, me parece a mí que esos primeros 100 días, los primeros 80 fueron un tanto lentos. Pero nada, estamos ya en el umbral de los 100, que fue el pasado viernes. Todo lo que se radicó, lo que se reseña allí, se firmaron 14 leyes en el día de ayer, 10 de las cuales que se reseñan, como mencioné. Yo le voté a favor a esas 10. Yo le voté en contra, como mencioné en el pasado programa, al proyecto del Senado 1, por la razón que te dije. O sea, esa ley permite que en momentos de pandemia nadie se vacune, y eso es un hecho científico, que las vacunas nos tienen donde estamos, ¿verdad? Y las leyes tienen que estar completa buenas, o si tiene algo que yo no creo, pues ahí fue que yo le voté en contra. Y muchos de mis compañeros también hicieron lo mismo. Ahora bien, ¿qué va a hacer la gobernadora con todo esto? Pues yo creo que debe continuar el paso de esos últimos 20 días. Hay que ser justo con eso. Y si ese paso lo continúa y ciertamente le permite a las minorías que podamos insertarnos en la discusión, que podamos trabajar presentando nuestros proyectos, ese artículo del periódico, yo creo que yo no soy quien para cuestionarle a un periodista, pero me parece a mí que también debió haber trabajado con las minorías. Yo, por ejemplo, yo radiqué 64 medidas. Es que trabajaron las minorías nada más. Está Denis Márquez, está Luis Javier Hernández, está... ¿quién más hay? El único que está es Johnny Méndez, porque Mario Negrón Portillo pudieras decir que es una figura independiente. Pero casi todo el mundo lo que está opinando ahí es Eudaldo Báez Galí. En materia de opinión. Ajá. Pero ¿cuántos radicamos la minoría del Partido Popular en proyectos? ¿Cuántos le dieron vistas públicas? ¿Cuántos se han... Esa fue mi pregunta original para ti. Pues yo por lo menos, el número de la delegación no lo tengo, pero yo por lo menos radiqué 64 medidas entre autoría y coautoría. De esas 64 medidas... ¿Cuántas están firmadas por la gobernadora? No, ninguna todavía. Pero tengo que ser justo, no puedo ser mezquino en el sentido de que hay unas cuantas, te podría decir que 4 o 5 que se le han dado vista pública. Y en esas vistas públicas sabemos que el proceso legislativo es un tanto lento por diseño, no porque sea desde esta legislatura así. Y pues yo creo que en ese sentido pues vamos encaminados. Pero ¿por qué no se reseña también allí lo que hemos hecho las minorías? ¿Se le ha dado más celeridad a los proyectos de los legisladores del partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, que a las de las minorías? Sí, yo no esperaba otra cosa. Ok. Tengo que ser, política al final del día. La pregunta, la contestación es sí, pero yo no esperaba otra cosa. Pero ciertamente hay que también
resaltar y señalar que las minorías hemos radicado proyectos. Yo no sé cuánto ha radicado, no tengo el número, la delegación del Partido Independentista, que por primera vez es una delegación. Una delegación más de uno. Ya. Mira, dos cosas. Manejar poder es difícil y manejar mucho poder es más difícil todavía. Y estamos viendo, no quiero decir feudos, pero quizás algún tipo de discrepancia entre no solamente el legislativo y el ejecutivo, por más que se diga que no, sino también inclusive en las diferentes agencias. Y hay un sector, no porque sean pierluisistas, son gente de Jennifer que a lo mejor no han obtenido lo que quieren y hay molestia dentro del mismo Partido Nuevo Progresista. Lo hablábamos la semana pasada en términos de que Jorge Santini pudiera venir a tratar de disipar ese tipo de controversias que al final del día buscan inclusive avergonzar a la gobernadora. Y otra línea que te traigo, si coincides o no, es el hecho de que cuando no queda claro el programa de gobierno porque fuiste a bailar y vestida de Mujer Maravilla al anuncio del programa de gobierno, quizás hay gente que no lo tenga tan claro de saber cuáles eran las 1, 2 y 3 y cuál era la secuencia que debía haber venido ese programa de gobierno. ¿Coincide? Mira, sí, yo creo que el hecho de que, lo había mencionado aquí en otros programas, el hecho de que traigan una figura fuerte y una figura, en inglés se llama seasoned, no es una figura de edad, sino una figura que tiene madurez política, es la expresión que quiero traer a Jorge Santini. Me parece a mí que demuestra que dentro del PNP la primaria pasó hace 2 semanas. Ya. Y eso se ve en las expresiones y en las situaciones que están sucediendo dentro de las propias agencias. La mayoría de los nominados están siendo avergonzados con documentos que salen de las agencias de los propios PNP. De los propios PNP. Eso es correcto. Sí, eso es así. Sorpresa. Eso es así. Y tienen la situación entonces de la Secretaría de Estado, gobernadora interina en esta semana, completa esta semana, que el próximo va a ser gobernadora interina hasta el lunes y el 23, que me parece que es martes, tiene miércoles tiene la vista en el Senado con la situación de las planillas de 2 años corridos que no radicó planilla. O sea, evidentemente hay una situación interna dentro del Partido Nuevo Progresista que al final del día, aunque son gobiernos y uno tiene que diferenciar y trazar la línea la frontera entre lo que es gobierno y partido, no dejan de ser una misma estructura, quien maneja el gobierno versus quien maneja el Partido Nuevo Progresista. De nuevo, expectativa versus realidad. Y a mí me parece injusto inclusive contrastarlo quizás o examinarlo a base de la administración de Ricardo Rosselló, porque venían de la administración del Partido Popular de Alejandro García Padilla, porque ya es una tercera administración del Partido Nuevo Progresista, algunos dicen que 4, por el asunto de Wanda Vázquez, pero ciertamente esa fatiga, ese cansancio de un mismo partido político tiene unos efectos sobre la obra de gobierno, lo que se promete, lo que se cumple y cuánto quizás auspicio o entusiasmo es la palabra correcta puedes tener dentro de tu propia gente. Bueno, gobierno es todo. Más allá del Ejecutivo, no podemos diferenciar, no podemos decir que esto es una nueva administración porque la gobernadora sea distinta al pasado gobernador y porque ese gobernador era distinto a la anterior o a la anterior. Me parece a mí que desde el 2016 estamos arrastrando un gobierno administrado, como mencionaba en el comentario anterior, administrado por un partido político, que la legislatura es esencialmente la misma. ¿Pero es ese mismo partido político? ¿O ha cambiado de administración a administración? No, para mí es lo mismo. Los de Ricardo Rosselló, los de Pedro Pierluisi, los de Wanda Vázquez, los de ahora Jennifer González. Al final del día para mí es lo mismo porque ellos mismos se identifican como que son del mismo partido y que son estadistas y esa es la visión de ellos. A diferencia del Partido Popular, que la gente de Zaragoza se quedó fuera de... la gente de Zaragoza no se quedó fuera. ¿No? Yo era del grupo de Zaragoza y estoy adentro. Carmen Yulín y los otros... En los tiempos de Eduardo Batia. Bueno, pero ciertamente tenemos que ahora en la refundación buscarlo. No apoyaron en aquel momento y eso fue a Charlie Delgado. Y eso fue un error de todas las partes. No apoyó y eso fue un error de todas las partes, tanto de los que no buscaron a los que se quedaron, como los que se quedaron que no se integraron. Oye, en la política uno tiene que sumar, y en eso yo estoy claro. Y en este proceso que se está llevando a cabo, yo creo que yo me autoimpuesto la responsabilidad de esas personas traerlos. Tengo que pausar, Ramón, pero cuando regresemos quiero ir a Pablo José Hernández Rivera, que parece repetir una estrategia política con la gobernadora. Le va a salir igual que quizás le salió hace unas semanas. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López.
Me acompaña el representante Ramón Torres. Y Ramón, antes de continuar con la pregunta que te dejé en el tintero sobre Pablo José Hernández, hay que recalcar también la muerte de Mario Vargas Llosa, escritor, Premio Nobel de la Paz, y que había quedado recientemente hasta desmentido con toda esta desclasificación de documentos de lo que ocurrió en la República Dominicana en un momento dado, con el asunto particularmente de Rafael Leónidas Trujillo y de cómo la CIA se insertó para tumbarlo y otra serie de participaciones de gente hasta de aquí, de Puerto Rico, con ese tipo de situación y con el de Cuba. La realidad es que era un escritor muy reconocido y que tuvo una trayectoria muy, muy interesante y ciertamente quedó para el récord de la historia como buen escritor y como toda la serie de adjetivos y todo lo que utilizaba en sus escritos, ¿verdad? Era muy interesante, periodista también, escribía para el periódico, así que... Tiene una columna quincenal en El País, sí, muy buena, de España, muy buena. Una serie de libros buenísimos. Estaba hablando de La Fiesta del Chivo, que fue el libro aquel que habla sobre los últimos días de la dictadura de Trujillo, que ciertamente pues están sobre la mesa, ¿verdad? Si pasó como pasó, o si es un libro de ficción, o pasó, ¿verdad? Con los libros, con los papeles estos que se desclasificaron recientemente. Pero ciertamente una pérdida para la literatura latinoamericana, que yo creo que es el último de esa época. De esa generación Que quedaba. El Gabo, Gabriel García Márquez y todos ellos. Un estilo de escribir bastante realista que te y muy descriptivo. Muy descriptivo. Sí. A veces se iba una página completa en describirte el paisaje, ¿verdad? Donde se estaban suscitando los hechos. Pero mira, volviendo un poco al asunto de política, Pablo José Hernández Rivera hace unas semanas le había solicitado una carta, mediante carta, a la gobernadora que colaborara con él en 3 programas principales de políticas que quería adelantar en la capital federal por razón de que Jennifer González tenía mucha colaboración y le reconoce elegantemente su trayectoria para con los republicanos particularmente, y inclusive la alianza que hizo con figuras del Partido Demócrata en la administración pasada, estando en la silla que él ocupa ahora, y la gobernadora saca ni la ametralladora, saca un cañón y le dispara y le dice que es una estupidez la carta, y que son inmadureces, ¿verdad? Y incide nuevamente contra la minoría del Partido Popular Democrático, que les dice que son un club social que hacen memes los domingos. Y todo esto quizás cuando tú estás solicitando elegantemente una colaboración pudiera verse desde el punto de política. Hay algunos que van a decir, mira para allá, lo mató, muy bien. No obstante, cuando lo ves de afuera quizás en frío, que alguien en un puesto, quizás el segundo puesto más importante en el país, aunque no debe estar en el país, hay otra escuela de pensamiento que lo pudiera ver como un opositor político, pero le lanza nuevamente ese esfuerzo de colaboración, esta vez para que ayude a mitigar los impactos de la política arancelaria y lo que pudiera representar el recorte económico para Puerto Rico. Y la gobernadora ha sido un poco más parca para contestarle. Lo que ha habido es una respuesta quizás de los alcaldes liderados por Jorge Santini, pidiéndole al comisionado residente que colabore con ellos para otras instancias necesarias y los servicios municipales particularmente. ¿Qué te parece como herramienta política primero? ¿Y cuál pudiera ser el desenlace o el segundo capítulo o el tercero o el cuarto, como lo quieran ver, de esta saga de solicitud de Pablo José, que le critican su desempeño a la sazón y que a su vez está pidiendo ese refuerzo republicano? Bueno, desde el punto de vista de gobierno, me parece que la gobernadora se dio cuenta que aquel comentario de que era una estupidez, se dio cuenta pues, que fue un arranque Fue mal percibido. Fue mal percibido y se da cuenta y toca los frenos. Porque no solamente ella ya ha dicho esta semana que va a la reelección el 2028, es que esa pelea ya se casó. Bueno, no una pelea, esa contienda ya se casó con que el candidato a la gobernación por el partido opositor es Pablo José Hernández. Entonces, pues, se da cuenta de eso y ahora con esta segunda instancia, pues pone a contestar a su secretario. Todo normal, o sea, me parece que está muy bien hecho. Como estrategia política yo creo que lo hizo bien. Pero demuestra, ¿verdad? Cuando uno lo ve desde afuera, demuestra pues que ya esas contiendas, ya la contienda se casó. Esa pelea está, no quiero utilizar pelea otra vez,
esa contienda está pautada, ¿verdad? Ya para eso. Me parece que el hecho de que... Ese es el escenario para el 28. Ese es el escenario para el 28 y me parece que tan temprano en el cuatrenio que estemos hablando de esta manera y con estos análisis, pues evidencia pues que el Partido Popular está allí en contienda. Cuando el Partido Popular critica la obra de gobierno de Jennifer González, ¿tiene techo de cristal por razón del desempeño de Pablo José Hernández en la capital federal? Bueno, lo que pasa es que cuando no pudiera reclamársele lo mismo. Podría reclamársele lo mismo, pero no podemos comparar una cosa con la otra. ¿Por qué no? La gobernadora ejecuta en un gobierno que tiene mayoría. Pero propone administrativamente. Bueno, pero lo que pasa es que Pablo José es parte de un Congreso de 438 que ciertamente sus poderes, su responsabilidad no son las mismas que todos los que están allí y ciertamente lo que hace es representarnos. Claro, vamos a tender a llevar una comparación entre posiciones, pero yo creo que la comparación no es justa. Ni Pablo José Hernández vota allá y Jennifer González no vota acá tampoco. Pero proponen medidas. Pero proponen medidas y Jennifer González preside la Sería delegación justo del PNP. El tally, ¿verdad? El conteo de lo que ha presentado Jennifer González, compararlo con lo que ha presentado, y no necesariamente como coautor, el comisionado residente. En este momento, gobernación contra comisionado residente, yo creo que no sería justo. Yo creo que ¿por qué no? Tendríamos que ir entonces a posición por posición. ¿Cuántas ella propuso cuando ¿Cuántas ella propuso en puesto? aquel momento? Que honestamente el número lo desconozco en este momento. O cuántos propuso Pedro Pierluisi cuando estaba en esa misma posición, o cuántos propuso Aníbal en aquella misma posición. Pero también tenemos que ajustar, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que comparar lo que presentó Jennifer González versus quizás Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez y como gobernador, y todos los demás. Entonces como la economía hay que ajustarlo por inflación, porque no es lo mismo ser comisionado residente en un gobierno de Donald Trump. Ajá. Con la mayoría de republicanos siendo demócrata que ser comisionado residente. Jennifer González estuvo en las dos. Por eso, en el primero de por Donald eso Trump. Pues habría que entonces compararlo. Pero ella es trumpista, ya ha dicho que ese gobierno. Pero Pablo José Hernández, y me parece que es un error, y lo he dicho y lo he levantado, el asunto de aliarse con el partido con la sección más reaccionaria del Partido Demócrata, entiéndase Ocasio-Cortez, los Bernie Sanders y toda esa gente. En vez de buscar está en campaña, un punto medio. Que te interrumpa, está en campaña. Yo sé, pero mientras tanto hay que manejar el país. Entonces no te puedes ir a criticar. En algún momento dado tienes que sentarte y colaborar con lo que hay, porque es lo que hay por los próximos 2 años. Pero también, pero el próximo, y por eso dije el comentario, están en campaña ayer o el sábado, estuvieron en Los Ángeles con un rally. Yo hacía tiempo que no veía un rally de esa manera. Me parece que es la parte del Partido Demócrata que yo creo que está más activa en el proceso. Y ya están mirando el proceso del midterm election ahora en Perfecto, pero mientras tanto, ¿qué? Bueno, mientras tanto... Seguimos reaccionarios es el demonio, los republicanos. Mientras tanto, para adelantar los bienestar para el país, yo creo que la gobernadora necesita el comisionado residente necesita ese apoyo de los contactos que tiene la gobernadora. ¿Y por qué no los trabaja él en vez de recabar la colaboración? Bueno, porque yo no tengo duda que sí los ha trabajado. Porque mientras esté aliándose con Alexandria Ocasio-Cortez allá, no va a un G.T. Thompson, no se le va a meter cerca. Pero no es lo mismo. Un Mike Johnson menos, ¿verdad? No es lo mismo que yo trate de llegar a que tú me presentes y me lleves y me ayudes y no solamente que me hagas el trabajo, pero bendito sea Dios. ¿Tú ves eso por el pasando? país. Bueno, pero es que no tú ves a Gabriela Bofeli llevándolo a él de la mano a reunirse con un republicano. Bueno, pero ella no es candidata, ella no es política. Pero le va a garantizar una victoria política al principal contendor para el 28, para la próxima elección. Volvemos al principio, entonces. Quiere decir que ya esa contienda está casada. Está casada, pues claro, no es sorpresa para nadie. No podemos en eso estamos de acuerdo, Mira, en ese sentido, ¿cuál va a ser? O sea, va a continuar todo el cuatrenio Pablo José solicitándole la colaboración a la gobernadora cariñosa y amistosamente. Yo estoy seguro que no. Como herramienta política. Yo estoy seguro que no. Me parece que lo próximo, si fuera yo, ¿verdad? No tengo información. Lo próximo tiene que ser acciones dirigidas a que tengan resultados, ¿verdad? Para demostrar que aún con ella o sin ella se está haciendo el trabajo. Ya. Pero eso pues lo veremos en los próximos días. Futuro inmediato del Partido Popular Democrático en cuanto a reglamento, en cuanto a la reestructuración de las diferentes esferas, ¿verdad? Y de los círculos de poder allí. ¿Qué está pasando? Bueno, hay tres dimensiones de esa reestructuración. Está la reestructuración ¿verdad? De la estructura de reglamentaria, la estructuración filosófica, la reestructuración electoral. La electoral y la de reglamento están corriendo paralelas. El jueves los comisionados electorales estuvieron en Atillo, ya estuvieron en Moca,
En cuanto al reglamento, el sábado estuvimos en Ponce con los servidores públicos. La próxima no va a ser este sábado por razón de que es Semana Santa. Pero ya estuvimos en Caguas con la Juventud Popular y continuamos con ese proceso, recaudando dinero, preparándonos para el 2028. Y a la cabeza de eso está el alcalde de Aguada. A la cabeza de la reestructuración del reglamento. Ok. De esa área del reglamento. Lo que se le había delegado a Luis Javier en un momento dado. Lo que se había delegado en aquel comité. ¿Y hay borradores? No, porque se está en el proceso de recopilar información y de escuchar a los sectores. Ok. Interesante. Y el área electoral, pues ciertamente la están liderando los comisionados. ¿Qué nombre le van a poner al edificio? ¿Verdad que es Ramón Torres? ¿Le van a poner al edificio de la Comisión Estatal de Elecciones? No, Merecio, Juan R. Merecio. Juan R. Merecio. Pues me parece merecido, ¿verdad? Porque por supuesto. Ciertamente una de las figuras donde más controversias hubo electorales y el código propendió para que se pudieran resolver. Pero fíjate, yo era comisionado cuando Melesio fallece y mucha gente dentro de la Comisión Estatal de Elecciones de todos los partidos lo apreciaba muchísimo. Yo fui testigo de eso, del cariño que le tenía. Sí, hubo diferentes tiempos, ¿verdad?, donde él participó. Luego, ¿verdad?, mucha gente le molestó que se fuera a las filas del Partido Nuevo Progresista a defenderlos como tal, pero pues su legado me parece que queda ahí. De justicia electoral en un momento dado donde no habían las disposiciones que hay ahora. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Para Buen fin de semana. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Cuando regresemos, discutimos un poquito más otros asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ahorita les estaba diciendo de este reportaje de la sección de negocios del periódico Nuevo Día, donde habla el economista Juan Lara, así también como Francisco Párez Alicea, exsecretario de Hacienda. Y hay un detalle que al final, por más que dicen esto puede ser contraproducente, el asunto de que se recorten proyectos o productos o fondos federales que tengan que ver con los programas de beneficencia particularmente, al final reconocen que lo que se ha recortado hasta ahora, lo que yo les vengo diciendo a través de todas estas semanas, han sido dineros que tienen que ver con los programas de asistencia pandémica que ya pasaron. Hace 2 años que se acabó la pandemia y todavía esos dineros no se habían utilizado o no se habían utilizado eficientemente. Al punto de que hay 17 estados ahora mismo, 17 departamentos de educación a nivel estatal que están reclamando ese dinero a través de una presentación, de una demanda, de un reclamo judicial para que se los devuelvan. Porque muchos de esos dineros, los servicios habían sido ofrecidos, habían sido facturados, pero no habían sido desembolsados y tendrán que explicar el porqué de esa situación. Tanto tardaron en preintervenir esas facturas. ¿Fue eso en el último mes? Miren, yo no lo sé, pero la realidad es que 2 años ya, estamos en el 2025. Quizás 3 ya, que la pandemia terminó y todavía esos miles de millones de dólares que habían sido asignados no habían sido, quizás fueron obligados, pero no habían sido desembolsados y no habían llegado a manos de las personas que quizás lo necesitaban. Esa es la realidad. Y cuando vayan al tribunal tendrán que ofrecer explicaciones para eso. Esos 17 estados. Veremos a ver. Un poco, vamos para la esquinita legal de Eddie López. Esa esquina legal trae 2 casos que quiero detallar con ustedes. Se habla de una alegada obstrucción a la justicia del alcalde Mickey López de Las Piedras en el fin de semana. Y hay un video donde la policía estatal está dando unos boletos a unos vehículos que alegadamente están estacionados en un área donde no deberían estarlo. Y se ve al alcalde en dicho video quitando los boletos del parabrisas, del cristal de los vehículos y criticando la labor de esos oficiales del orden público de que deberían estar batallando con el crimen y no dando boletos a esos vehículos. Y aquí hay varios problemas. Mínimamente este tipo de actitud, alcalde, para con los oficiales que están siguiendo los parámetros de la ley
de vehículos de motor por los vehículos estar estacionados contrario a dicha ley, el que no esté de acuerdo y entienda que el boleto no se merecía, hay una cosa que se llama revisión en el tribunal, que cada persona debe ir a solicitar. Esos son los procesos, porque cuando usted multa al alcalde por infracciones, usted quiere que se respete, estoy seguro. Y aunque usted crea que esa situación no es justo, usted pudo haber llamado, usted pudo haber tenido una conversación. Ya los boletos estaban dados. Y el que usted lo removiese del cristal, alcalde, no le quita el gravamen a esa persona que tendrá en su vehículo. Y a lo mejor lo hizo peor porque la persona ni se entera de que le dieron un boleto para solicitar la revisión. Así que usted mismo agrava la situación que denuncia en ese video. Si esa actitud fuera de un ciudadano particular, también la criticaríamos. Pero aquí se trata del alcalde, del ejecutivo municipal de ese municipio. Y si no la toleramos, la falta de respeto a la autoridad pública, por mucha injusticia que parezca lo que están haciendo, somos una sociedad de ley y orden y hay que respetar los procesos. E inclusive para esa revisión, se la está afectando a terceros al remover los tickets de los boletos de los cristales. ¿O es que porque usted removió el boleto del cristal, ahora se le va a borrar a la persona de su récord, de su carro? Entonces, ¿verdad? Uno se molesta. Es una situación incómoda. Quizás a usted mismo le dieron su boleto. No lo sé. Pero cuando uno está en una posición de liderato y usted lleva rato allí como alcalde, esa no es la manera de proceder. Y yo esperaría que luego del calor, de la molestia, de lo que estaban haciendo allí los oficiales, usted ofreciera un mejor ejemplo para la gente que lo está viendo a través de este video en las redes sociales. El otro asunto que tiene que ver con tribunales también, y hemos hablado de esto un poco y se los venía telegrafiando porque me imaginaba, mi sospecha, mi instinto me decía que por aquí iba la cosa. Y me refiero al caso de Félix Verdejo y su sentencia que provocó, y la revisión de su sentencia, la apelación, el documento con los argumentos para apelar. Y finalmente expone y declara la soberanía de Puerto Rico, que somos soberanos y el gobierno federal aquí no tiene que hacer nada, acusando por esos delitos. La Fiscalía Federal describe esto como una burla al sistema, por lo que les voy a explicar ahora. Y quizá más de uno se va a entretener con esto. Félix Verdejo, que tiene unos argumentos que él entiende, y que su abogado no estaba de acuerdo con ellos y por eso renuncia a presentar la apelación para revisar las dos condenas que tiene encima, las dos perpetuas. Él entiende que como lo que lo condenó era y lo que provocó que hubiera jurisdicción federal era una llamada que hace el colaborador que no hizo él. Y la llamada fue dentro de Puerto Rico y no fue a otras, no trascendió fronteras. Pues aquí el gobierno federal no tiene nada que utilizar, no tiene nada que hacer. Acusándolo y encontrándolo culpable de secuestro y asesinato. Porque eso pasó aquí. Y Puerto Rico es soberano. Y el gobierno federal no tiene nada que hacer acusando aquí de asesinato y secuestro. Ay, Cristo. Es que es hasta cómico porque la realidad es que no se sabe quién esté asesorándolo, pero eso no necesariamente es así. Por unas cuestiones de lo que se llama el comercio interestatal, la utilización de dispositivos móviles, vehículos. O sea, aquí hay tanta jurisdicción federal
En estos hechos, según relatado, que es irrisorio, ¿verdad? Causa risa el que alguien trate de combatir esa jurisdicción. Quizás, el asunto del asesinato, que no es un delito federal y es estatal, pudiera haber ahí algo de cuestionar esa acusación, convicción y sentencia. Pero no porque las autoridades federales no tuvieran el secuestro. Es evidentemente un delito que envuelve a las autoridades federales. Y le han dado la vuelta, y es la realidad. Jurídicamente, el secuestro, al igual que el carjacking, está atado a que esos vehículos, no solamente en Estados Unidos, que tú vas de un estado a otro, sino inclusive se ha traído aquí a Puerto Rico por razones de política pública, por ese comercio interestatal. ¿Qué tiene que ver eso con un secuestro o con las pretensiones o intenciones criminales? Pues hay que darle la vuelta un ratito, es la realidad. Pero it is what it is. Y se ha reconocido consistentemente. Y no por eso no se va a cuestionar. Pero porque la llamada no trascendió frontera, por Dios. Yo creo que esta aquí se ponchó y van a bajarle nuevamente con la misma advertencia que le dieron anteriormente de que para procesos próximos consulte y vaya a través de un abogado. Es prerrogativa de él seguir cogiendo cantazo en términos de que le desestimen estas apelaciones y que pudiera inclusive agotar las oportunidades reales que tenga de solicitar revisión de la misma. Pero bueno, allá Juana con sus pollos, como dicen, y al final es su prerrogativa como condenado. Dentro de lo que es las noticias que pudieran resultar positivas o que son positivas, hay que decirlo, se recalca el hecho de que por décadas ha habido confiscaciones en los casos donde ocurre participación federal y estatal. Y esas confiscaciones tienen un marco jurídico que provee para que el producto de esas confiscaciones, cuando se vendan en subasta, y ahí hay vehículos, ahí hay joyas, ahí hay un montón de otras cosas, de valores que se subastan y esos dineros van al gobierno de los Estados Unidos, principalmente porque de ordinario acusa el sistema federal. Mire, dada la situación actual que tenemos en la policía de Puerto Rico, el comisionado actual de la policía dice, mira, eso existe ahí. Y hay 27 millones de pesos a los cuales pudiéramos tener acceso. Eso no es que de un día a otro va a llegar. Hay que poner algunos asuntos en su sitio para que eso ocurra. Y tiene que ver con el rendimiento de cuentas, particularmente de la utilización de esos dineros una vez se reciban. Pero van a ir inyectados a recursos a la policía de equipos y tecnología. Y estos controles de rendimiento de cuentas tendrán que ser implementados. Y no porque Joseph González venga de la esfera federal, sino porque de su formación, para aquellos que no lo sepan, es contable y auditor. Y eso en el servicio público para propósitos administrativos es una ventaja para cualquier dependencia que vaya una persona a regir sus destinos y a dirigirlo. Porque va a partir del punto de vista de que las cuentas queden claras. Y quizás exigirle eso a otros titulares de la uniformada previos, estaba más la prioridad, por decirlo de cierta manera, en lo que es lo operacional. Pero aquí hemos visto donde algunos que llaman la federalización de la policía ha provisto para profesionalizar y entusiasmar a las tropas que están ahí. Y los vemos en los uniformes, los vehículos y un montón de otras cosas que hemos visto recientemente. ¿Y qué provoca eso?
más allá de confianza, más allá de entusiasmo, una participación masiva, el policía no se enferma, probablemente va a ser más fácil el reclutamiento. Yo no lo sé, pero ciertamente esa profesionalización es lo que inclusive pedía la reforma de la policía, para que tuvieran claro el agente que interviene, cuál es su proceder, 1, 2, 3, 4, 5. Y después no se cayeran los casos o hubieran presentación de recursos administrativos por violación de derechos de esos oficiales. Yo creo que nadie puede oponerse a eso. Y más con una inyección de chavos, porque siempre la excusa es, no hay chavos para eso. Ni para dar seminarios, ni para comprar equipos, los chalecos expirados, las patrullas hechas canto porque no se le daba mantenimiento. Identificaron el dinero. Que eso era muy difícil, que requería de tecnología y de llevar una constancia de utilización de ese dinero que viniera. Es igual que las propuestas federales de las cuales les hablo todos los días. Uno compra y busca una propuesta para bolígrafos azules. No te puedes poner a comprar lápices rojos y tienes que llevar una constancia y un récord de cuánto compraste para que cuando venga la auditoría tú puedas decir, mira, tal día solicitamos, nos aprobaron, desembolsaron y aquí está en blanco y negro lo que hicimos. Perfecto. ¿Te pusiste a comprar lápices rojos cuando eran bolígrafos azules? Devuélveme el dinero. Aquí tienes tu multa. No te vuelvo a considerar para otras propuestas. Y cuidado si te monto un caso también. Y te pongo en sindicatura. Usted escoge. Obviamente, lo bueno viene con responsabilidades. Esa es la naturaleza de la cosa. Pero por ahí va la situación. Otra noticia positiva, mire, la Intel de Derecho, la facultad, mi alma mater, reconocida dentro de las 30 instituciones más prestigiosas en el derecho de litigación en toda la nación americana. Los abogados que se forman aquí son buenos. Las escuelas de derecho hacen su trabajo. Ciertamente hay menos ahora personas participando. Pero a través de todo el mundo, además de que tenemos que ir a coger otra reválida en otro sitio, ciertamente damos cátedra de cómo se litiga de manera correcta. Entre otras cosas que acontecen en la capital federal y que no pude tocar con Ramón Torres, y esta parte me parece muy importante, porque ha habido un movimiento multisectorial para estos propósitos y es la famosa transición del programa PAN, Programa de Asistencia Nutricional, al programa SNAP, que nos añadiría cerca de 1.600 millones a los 2.900 que recibimos ya. Y digo que es multisectorial porque aquí se han movido la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, el Centro Unido de Detallistas, y otra serie de Hecho en Puerto Rico, un montón de otras organizaciones, inclusive Azore, la de Asociación de Restaurantes, a la capital federal para provocar que eso pasara en administraciones republicanas y en administraciones demócratas. Y llegó al punto de que más allá de la postura que hubiera y presentación de medidas, se fue congresista por congresista a dejarle saber que al final del día el puertorriqueño en su mayoría consume el producto americano. Estamos hablando de comida, no estamos hablando ni de vestimenta, ni de electrónicos, ni de vehículos, la comida. Una que otra cosa, qué sé yo, vendrá de Costa Rica, de República Dominicana, de México, pero en su mayoría el producto que sabemos consumir, muchas marcas, la mayoría de las marcas que consumimos, es el producto norteamericano. Y que compramos pollo en Arkansas, maní de Georgia, qué sé yo, escoja el que usted quiera, que se reconozca un estado particular. Y se iba allí y le decimos, mira, todo este dinero que recibimos va a ir a comprar productos de tu jurisdicción, de la gente que tú representas, del granjero que tú representas.
A ese punto estuvo la discusión y muy recientemente. Los dos líderes de la Comisión de Agricultura, que son quien trabaja con este tipo de transición en Cámara y en Senado, han dicho recientemente, se colgaron. Ustedes no tienen los controles ni la tecnología para manejar esa transición. No sé en qué se basan. ¿Quién les dio esa información? Aquí la mayoría de los comercios que aceptan la tarjeta, que ya no son cupones, como en otras jurisdicciones todavía lo son, hay un terminal que registra la transacción y se establece qué productos sí, qué productos no. ¿Qué más tecnología que esa ellos necesitan? Vaya usted a saber. Y nos van a dar 50 millones de pesos más de los 2.900 que recibimos. 1.600 adicionales versus 50. Para comida de ciudadanos americanos. Que es distinto a lo que se recibe en cualquier estado. Y la realidad es que eso no da para todo el mes. Esa narrativa de que hay, de que usted ve los carritos en el supermercado, porque la gente tiene la tarjeta de la familia, ahí no hay eso. Si usted habla con los que saben, le van a decir que esa compra que le autoriza a través de esa tarjeta para una familia promedio le da para una semana de las 4 que quizás y piquito que tiene el mes. Lo demás es pago con otros fondos. No voy a decir de dónde vienen o dónde pudieran venir, porque si tú cualificas para la tarjeta, no deberías tener ingresos sustanciales adicionales, a menos que estén por debajo del radar. Pero trascendido eso, la narrativa de que aquí nadie se va a dormir con hambre porque hay una tarjeta, cuidado, porque eso no rinde para todo el mes en una familia que califica para eso. Así que, acabada esa narrativa, ¿cuál pudiera ser el futuro? Pudieran haber cambios ahí, porque eso es parte de lo que se llama la ley agrícola, el Farm Bill, famoso Farm Bill, que saben que ha incluido inclusive hasta lo de los gallos por la crueldad de animales. Eso es un arbolito de Navidad con muchas bolitas colgadas de diferentes cosas que a veces no tienen nada que ver ni con agricultura. Pero de alguna manera lo enganchan ahí el legislador o legisladora para que quizás no esté tan visible o para pasar bolas rápidas y lo enganchan. Y si alguien se da cuenta en el trámite, pues viene a discusión y lo quitan, lo enmiendan o lo dejan, dependiendo de la política pública de esa administración. Pero ahora donde se provee para tanto recorte, inclusive en programas de asistencia nutricional, por lo menos, no pelee conmigo, pero nos dejan saber de que al menos esa asignación de los 2.900 más otros 50 están safe. No se nos va a recortar nada. Hay una gran oportunidad y estamos listos para que nos den más. Pero de que se nos va a recortar en asistencia nutricional, cuidado con esa narrativa de final del mundo, como siempre se la sigo describiendo. Maldito sea el miedo. ¿Saben qué se los he dicho? Porque eso provoca una inestabilidad y una ansiedad mental que no necesitamos en estos momentos. Y al final del día, coja cualquier periódico y míralo y parece que el fin del mundo se acerca. Y corra y sálvese quien pueda. Y no necesariamente es así. La misma política arancelaria del presidente Donald Trump ha sufrido cambios. Ya quitaron los celulares, las tabletas y las computadoras. Ya para eso no se va a cobrar. Y la guerra particular es con China. De 100 y pico % cada uno. Eso también va a terminar distinto. Van a negociar. Esta es la ficha de negociación, les he dicho, es una herramienta de comunicación política y pública del presidente Donald Trump. Y que en tanto y en cuanto los mercados sufran y la gente que depende de que esos mercados tengan cierta fortaleza, la política va a ir cambiando, sin hablar de que otras naciones ya han corrido a negociar con el presidente, porque pudieran ser las consecuencias un poco más difíciles de enfrentar. Y esto no es una locura, ni es algo que Donald Trump lo quiera hacer para hacerle daño a la gente políticamente, porque no les gusta, porque no les cae bien, porque quiere acabar con la raza. Esto tiene que ver
con una negociación de unas políticas injustas y que tiene que haber reciprocidad y que iba a pagar por un andamiaje que alegadamente proveía algún tipo de seguridad y de estabilidad en naciones europeas, asiáticas y de otros renglones del mundo. Y él dijo, no, yo tengo unos problemas aquí bastante grandes que hay que resolver primero, porque mi gente está pasando, ¿verdad?, necesidad. Y antes de ir a resolver los problemas de la comunidad europea, yo tengo que resolver los míos. Que vaya a ser en esa dimensión y a esa proporción, no va a terminar siendo así. Y tenemos que ver esto como es. Un ejercicio de tratar de doblegar a naciones que han tratado injustamente a los de Estados Unidos y que el Estados Unidos se había dejado hasta que no se dejó más, porque tienen un déficit trillonario. Regresamos en breve con la senadora Keren Riquelme. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña la mañana de hoy la senadora Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Eddie. Los lunes son maravillosos porque estamos con vida. Yo no sé, la gente se queja los lunes. Yo digo, ¿usted se quería quedar el domingo y no amanecer el lunes? Pues mira, qué bueno que hoy es lunes. Ciertamente. Y si me permites, Eddie, tengo que enviarle un saludo a mi señor padre que me llamó a las 7 y 8 de la mañana y me dijo, mira, negra, ¿por qué tú no estás en televisión? Estoy aquí con el popcorn en mano. Así que, papi, te quiero. El pastor y el psicólogo clínico retirado. ¿Cómo se llama él? Rafael Riquelme, le dicen Mangui. Así que, papi, ya estamos aquí. Un abrazo y gracias por la sintonía, por la fiel sintonía. Senadora, muchas cosas pasando. Hemos visto todo este gran repaso de diferentes secciones, ¿verdad? Y diferentes personas o personalidades de la política, de lo que ha sido hasta ahora la administración de Jennifer González y ahora, más reciente, el desempeño de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo ve usted ya desde afuera, quizás para propósitos de lo que decía esa plataforma de gobierno del PNP y lo que se ha logrado a 102 días hoy? Pues mira, yo veo primero que cuando tú comparas Asamblea Legislativa el cuatrenio pasado con este cuatrenio, es una diferencia bien grande. ¿Es justo hacer esa diferencia? Sí, es justo hacer la diferencia. Yo estuve allí, yo que ahora bien tú dices, yo lo pude ver de adentro y desde afuera. Hay una agilidad diferente dentro de la Asamblea Legislativa. Pero fue un gobierno compartido, dividido. Sí, que quizás las prerrogativas no eran las mismas. Sí, pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que no dependen del gobierno central para tú hacer tus proyectos, el trabajo constante, darle prioridad a proyectos que ya se habían acordado. ¿Para qué se le da prioridad? ¿A la plataforma del PPD o a la plataforma del PNP? No, el cuatrenio pasado. No, mira, es que cuando ya tú estás allí trabajando en gobierno, tú tienes que darle prioridad a los asuntos que Puerto Rico amerita. Por ejemplo, yo recuerdo que esta servidora redactó unos 4 o 5 proyectos junto con el Departamento de la Familia para cambiar lo que era Prospera, que es lo que... quizá usted no lo sabe, pero hay un programa en Puerto Rico en el Departamento de la Familia que se le paga al adulto mayor o la familia le paga al adulto mayor cuando él no puede sostener, si le dan una tarjetita. Es como el asume, pero de los adultos mayores. Y vamos a hacer un cambio tremendo con Prospera, se va a llamar ProSam, al igual que las cartas de protección para los adultos mayores, adultos con impedimento. Lo trabajamos inclusive para propósitos de requerir una pensión, como se pide en Asume. Pero eso no terminó siendo. Mira, no prosperó. Prospera. Pero no fue por el Departamento de la Familia. Fue claro. En realidad por inacción en la Asamblea Legislativa. Entonces yo pienso que hay unos asuntos que tú tienes que sacarlos completamente fuera de lo que es política partidista. Usted se comprometió a trabajar por Puerto Rico, pues vamos a meter mano y vamos a demostrar. Yo lo dije desde el día 1. Vamos a ver quién tiene la madurez política para trabajar los asuntos prioritarios. Me decía ahorita Ramón Torres que hubo una lentitud, pero que igual él reconoce una aceleración en un momento dado. Me habló de los 80 días y de los últimos 20. Sí. ¿Coincide? Sí, coincido. Y en cuanto, bueno, hay senadores, ¿verdad?, que sometieron desde el primer día, sometieron todos sus proyectos y proyectos que habían prometido campaña, pero tenemos que ver que la mayoría, por ejemplo, de los senadores del Partido Nuevo Progresista son nuevos. Entonces, tenemos muchos senadores nuevos, tenemos muchos representantes prácticamente que no conocían lo que era la Asamblea Legislativa, así que están comenzando desde cero. Pero en cuanto al Senado, los nombramientos, ha habido celeridad, se han aprobado, se han llevado a vistas públicas, salvo que me sorprendió el caso de DACO, de Natalia Catoni, que no la nombraron, o sea, que rechazaran. Ninguno la vimos venir. Esa. No, porque es que tú sabes, Eddie, que cuando hay un nombramiento que no va a pasar, pues entonces se le da esa deferencia, ese espacio
al gobernador de turno a que retire ese nombramiento. Pero ni siquiera, o sea, a viva voz, tácata, y una persona capacitada. Oye, había tomado unas iniciativas en un momento dado sin haber sido confirmada, bastante interesante con lo de los sorbetos y las cosas de plástico, lo de los restaurantes también, Sí, para propósitos del súper cobro ese de la... sí. y, ¿verdad? Y de momento la pues, nos propina sorprendió. Eso y fue un de- viernes también, que fue como que de momento tan, tú sabes, Sí. fue jueves o viernes. Sí, y todo el mundo se quedó como Pero que fue un final de semana. ¿Qué pasó aquí? aquí? Entonces la pusieron de nuevo, la devolvieron a FAF, que era de donde ya venía, me parece, ¿no? Y que entiendo O la que Autoridad sí, de Alianza Público-Privada. sí, pues. las APP, Ujú. pero que entiendo que hace un muy buen trabajo allí también, pero que nos sorprendió, ¿verdad? De la manera como no se confirmara, pero, ¿verdad? Mira, muchas veces yo he aprendido, Eddie, que muchas veces perdiendo se gana. Estoy de acuerdo. Y de eso hablamos otro día. Sí, yo pasé por ahí también, tranquila. Pero senadora, la percepción esta y más en días recientes, cuando se da nuevamente la controversia por Verónica Ferraioli, la percepción de afuera es que la realidad es que no hay armonía entre Ejecutivo y Legislativo, particularmente Senado y Gobernación. Pues mira, yo no lo veo necesariamente así. Yo lo que veo es que el Senado quiere tener como una voz fuerte para decir, a nosotros no nos van a venir a decir a quién vamos a... Es solamente una advertencia cariñosa, entonces, por parte de Tomás Rivera Chatz. Lo que pasa es que son dos poderes que están chocando, no necesariamente es que no tengan armonía, pero van a chocar. Pero al final, ¿qué hemos visto? Vimos, por ejemplo, un secretario de Recursos Naturales que se hace todo, ¿verdad? Una fanfarria y se pensaba que no se iba a confirmar, se confirma. Y pienso que de estos dos nombramientos que quedan, o sea, del Gabinete Constitucional, que es el de Janet Parra y el de Verónica Ferraioli, pienso de igual manera que se va a hacer vista y al final se va a confirmar. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que se hace público. Esa Claro. advertencia, la de Víctor Ramos se hizo desde el podio, igual que la de Waldemar Quiles, y en el caso de Verónica Ferraioli, el presidente del Senado lleva varios días haciendo estas advertencias a través de sus redes sociales y cita para el próximo día 23 una comisión total para propósitos de cuadrar o no lo que ha dicho la secretaria Ferraioli en cuanto su a las vista de la Cámara. planillas y todo lo demás. Mira, yo pienso que es saludable en el sentido de transparencia, porque si no fuera de esa manera, entonces el público que va a pensar, esto es simplemente un toma y dame, confírmame o te intercambio por proyecto, o sea, y eso en realidad deja un peor gusto que todos los asuntos se ven como forzado, se tienen senadora, que el llevar. asunto de que la gobernadora dijera en un momento dado, cuando me confirmes a Janet, yo te nombro la procuradora de la mujer. Después cambió y no fue así. No fue así. Pero entonces parecería que mínimamente está habiendo un trueque público. ¿Por qué no hacer eso si es así en privado? Bueno, pero lo negaron. Alguien que lo está viendo de afuera. Sí, lo que pasa es que lo niegan, negaron y la realidad es que lo que se ve entonces al final es que, pues mira, no había tal trueque porque si te nombran primero a la procuradora y luego entonces todavía dejan a la licenciada Janet Parra para el final. Pienso que lo que se quiere llevar es un mensaje de fortaleza, de transparencia y de que aquí estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, que es... Y de aquí mando yo. Bueno, es que cada quien manda en sus poderes, es así. Eso es así. O sea, eso no hay ni que decir. La gobernadora manda en el Ejecutivo y los senadores. Tengo que y pausar, representantes senadora. Cuando allá. regresamos, vamos para la capital federal a hablar de estos asuntos de SNAP y PAN, que usted los conoce muy bien. Dale. Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogándolo con la senadora Keren Riquelme. Senadora, en Estados Unidos se vuelve a traer el asunto, y usted fue parte de este esfuerzo, de la transición del famoso PAN a SNAP. Y nos dicen que no estamos listos porque no tenemos tecnología y no tenemos tampoco los procesos suficientes para llevar a cabo este tipo de transición que nos impactaría con $1.600 millones adicionales. No está listo para sus requisitos y cambios tecnológicos, dice G.T. Thompson, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Federal, y el del Senado coincide también con este. ¿Qué hay aquí? Mira, lo que ellos no quieren es soltar los chavos, quizás. Recuerda que ahora... Pero es para comprarle su producto. Porque la comida mayormente viene de Estados Unidos. Claro. La marca que consumimos. Lo que pasa es que la presión que ellos tienen es que tienen que recortar, ahora mismo me parece que es $1 trillón de dólares, ¿verdad? Correcto. Tienen que recortar del presupuesto. O sea, ellos están tratando de ver por dónde se van. Esta transición del
del NAP a SNAP, Ajá. que para ponerlo, ¿verdad? Quizás por las siglas no todo el mundo conoce Hay mucho una lo que ayuda- quiere es decir. suplementario. El PAN, ¿verdad? Que sería NAP en las siglas en Ajá. inglés, y el SNAP es suplementario. Esa es al principio, pero esa es al principio trae un montón de chavos para Puerto Rico y aumenta la cantidad de dinero que le pueda llegar a su tarjeta o a otras personas que pues, le hace falta un poquito más, como los adultos mayores, como padres que cuidan niños con diversidad funcional. O sea, es importante para Puerto Rico. Esto ya se estaba tratando desde el cuatrenio pasado, cuando se va al Congreso Federal a pedir dinero, porque esto es con el Farm Bill, que se trabaja cada 5 años. O sea, hace 5 años atrás se va al Congreso y se dice, mira, nosotros vamos a necesitar que nos aumenten, al igual que en otros estados, del NAP al SNAP. ¿Qué nos hace falta? Entonces ahí es donde viene como esta auditoría de inventario de qué es lo que nos hace falta y dice, mire, ustedes tienen que digitalizar, tienen que hacer unas inversiones para hacer computadoras, salas computadorizadas, etcétera, Pero es que ya etcétera. eso existe, Pues, senadora. pues a eso iba. Entonces, todo ese dinero Ujú. se separa del presupuesto en el Departamento de la Familia, o sea, se pide, se separa, se comienza a Eso es trabajar. ACSEF particular, Particularmente la de desarrollo a- socioeconómico. de desarrollo socioeconómico. Que Ujú. recuerdo que en ese momento estaba Fradera, que era el administrador de ACSEF, me parece que en Digo, ese eso de los momento. últimos, porque esto se lleva pidiendo este cambio. Bueno, se lleva pidiendo hace ya varios años, pero que desde los tiempos de Obama. cuando se separa ese presupuesto y se comienza a trabajar, o sea, estamos hablando de 5 años o un poquito más para atrás. Entonces, se pone al día, de hecho, todavía hay un proceso porque esto es por etapas, se está incluso digitalizando todavía, pero eso no quiere decir que si a nosotros nos aprobaran el SNAP ahora para este presupuesto, Ajá. lo que ya está puede trabajar para el SNAP. O sea, Claro. no me vengan a decir que es porque no está digitalizado, mejor digan, mira, tenemos que recortar yo no sé cuántos trillones por los recortes que vienen y no queremos tocar ese tema para Puerto Rico. A lo cual, esa es la importancia de seguir trabajando el tema de Puerto Rico en el Congreso, ¿verdad? No solamente con Pero es el porque es Ejecutivo Puerto Rico, Federal. porque somos un territorio, porque somos la isla basura y los republicanos no nos quieren. Es porque somos Puerto Rico, somos un territorio, nosotros no tenemos el derecho al voto, por lo tanto, o sea, ¿qué tú vas a intercambiar en Congreso? Y cuando hemos tenido también un comisionado residente tan silente, ¿verdad? Porque es que ha trabajado tanto y tanto que parece que, ¿verdad? Por lo menos yo no puedo identificar algún proyecto salvo que haya hablado en el hemiciclo. O sea, yo estuve en Washington hace unas semanas atrás y cuando yo me reuní con congresistas republicanos que el tema de Puerto Rico les interesó muchísimo, otros no lo conocían, Pero es otros... que, mire, la constante ha sido, en efecto, de que nos tratan igual en una administración republicana como una demócrata. Como una- Así que eso es esto así. no es porque es Donald Trump. Es porque somos territorio, por eso es que la desigualdad que vivimos como un Porque territorio... Obama y Biden nos trataron igual. Claro, entonces hay mucha retórica en tiempo de elecciones, Claro. pero cuando viene al Congreso, que es donde se separa el dinero y donde... Entonces ellos dicen, ajá, ¿cuántos puertorriqueños hay en mi distrito para yo votar? O si yo beneficio a Puerto Rico, ¿en qué me beneficia eso a mí? Claro. O sea, porque es política. Entonces nosotros tenemos que ir y entonces ahí es que tenemos que avivar a los puertorriqueños en los estados, llevar en esas visitas a puertorriqueños que son constituyentes de ellos, hacer un preestudio cuando yo voy y le digo, mira, tanto por ciento de puertorriqueños viven allí y nosotros nos vamos a hacer sentir si tú no tratas bien a Puerto Rico. Y tenemos que estar dando, mira, ese pulseo y es difícil, pero tiene que haber constantemente personas visitando, que si fuéramos estado, eso ya bajaría automático igual que el Medicaid. Nosotros recibimos en lo que es la tarjeta de salud del Plan Vital menos que incluso Islas Vírgenes. Por lo tanto, eso tiene una cadena de que dan menos, el médico gana menos, se nos van los Las médicos. vírgenes le dieron más porque son menos Ah, habitantes y les pero- cuesta menos. Pero eso Esto tiene un costo. pero la obviamente. desigualdad es la misma. No, seguimos siendo ciudadanos americanos en un territorio americano que nos tratan distinto al Al resto cualquier de la otra- nación, eso es definitivo. cierto. Y Lo por que eso- pasa es que sí. también esa integración cuesta al final del día. Claro, cuesta, pero Hay cuando unas responsabilidades de que se quieren dejar por lo bajo, pero es la realidad, pero mucha gente las pagaría con gusto. mira, y es que la realidad es que cuando tú lo llevas a balance, nosotros vamos a estar muchísimo mejor como un estado que como un territorio. Entonces se nos ha vendido esta retórica de que lo mejor de los dos mundos, que si los taxes federales, que mira, cuando venimos a la realidad, va a haber más desarrollo, más dinero para tu bolsillo, va a haber otros beneficios que van a redundar en beneficios para pequeños, medianos comerciantes, para las empresas, para tantísimas cosas que no nos daría el tiempo ahora, Eddie, de decir todos los beneficios, además de la desigualdad y por dignidad, vamos, nuestros veteranos,
tantas cosas y Puerto Rico es necesario. Aquí no tenemos que ir a rogar. Puerto Rico es necesario en materia de defensa nacional. Pero no sé usted, yo no recuerdo en ningún momento que tan temprano en el juego, esto se va a decidir en septiembre, viniera una seguridad, ¿verdad? O sea, que tuviéramos una seguridad que por lo menos nos van a mantener lo que tenemos. Esos 2.900 y nos van a dar 50 más, van a quedarse como está. No nos van a dar el SNAP, que son 1.600, sí, pero que se asegurara ya lo que actualmente hemos tenido. Yo no recuerdo que tan temprano en el juego unos congresistas nos dieran esa seguridad. Es que aquí el tema clave es Jennifer González. Fíjense, Jennifer González dejó muy buenas relaciones en el Congreso y ella dejó asegurado ya, por ejemplo, los fondos de Medicaid hasta el 2027, los fondos del NAP, deja asegurado, además de las buenas relaciones que dejó. O sea, cuando nosotros íbamos allá al Congreso, mira, qué bueno que tienen a Jennifer González allí, y a mí me sorprendió que hubiese, o sea, ellos estuvieran al tanto de lo que estuviera pasando en Puerto Rico y que nos mencionaran específicamente eso. Cuando tengo unos minutitos adicionales y cuando regresemos de la pausa, quiero hablar sobre ese impacto que también la gobernadora reconoce que existe y que pudiera provocar cierres y despidos. Y lo deja ahí, cierres y despidos, ¿dónde? ¿Más allá de la esfera federal o pudiera cerrar negocios en Puerto Rico a esos efectos? Cuando vengamos en los minutos finales, quiero tocar sobre ese tema brevemente, senadora. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Unos minutitos adicionales con la senadora Keren Riquelme, porque consono con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la gobernadora ha sido muy resistente a establecer que ciertamente van a haber impactos, que el impacto va a ser negativo, y yo creo que acertadamente también, porque estamos viendo cambio en estas posturas, pero deja saber recientemente que esto pudiera causar cierres y despidos. Y entonces ya va más allá de lo que es el componente inclusive federal, de lo que hemos visto de empleados transitorios siendo cesanteados, algunos de ellos acudiendo a los tribunales, pero ya estamos hablando de comercios pequeños y medianos en Puerto Rico. Mira, yo pienso que cuando hablamos de es muy temprano para hablar de eso. Bueno, quizás ella sabe algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es, cuando hablan de esto, yo pienso, por ejemplo, en el correo que puede privatizarse, pienso en las universidades que están perdiendo fondos si no siguen ciertas políticas federales. ¿Y qué pequeños y medianos cerrarían operaciones? ¿Se verían los indirectos quizás de esas? Yo entiendo que los indirectos de esas operaciones podría ser el sitio donde almuerza la gente de los correos, donde almuerzan las universidades, de ese tipo de cosas. Y hay que ver si es que son algunos negocios que reciben un dinero directo o que se habían mantenido con algún tipo de dinero que estábamos recibiendo todavía de la pandemia, de los fondos de la pandemia, ¿sabes? Es lo único que se ha perdido hasta ahora. Sí, hasta ahora, porque fuera de eso, al contrario, yo lo que he escuchado del presidente Trump es que va a impulsar la economía, pequeños, medianos negocios, agricultura, va a traer reshoring de fábricas, que eso lo que hace es impulsar a los pequeños y medianos negocios. Y en el caso del secretario de Educación ha dicho no se va a perder ningún programa de los que le dan asistencia a los estudiantes, inclusive los de educación especial. Claro, no se va a desfinanciar el Departamento de Educación, se va a financiar de una manera diferente. O sea que los pequeños y medianos negocios trabajan muy bien, han tenido mucha buena acogida aquí en Puerto Rico, así que yo pienso que quizás algunos que dan servicio indirecto van a tener que reinventarse, sería lo único. Senadora, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias, esperamos el lunes que viene, Dios mediante. Sí, Dios bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, la Semana Mayor, cójanlo con calma. Mucha gente de vacaciones, hay servicios que está dando el gobierno, particularmente el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, lo que es el Fondo de Seguro del Estado, también todo lo que sea servicios directos se van a seguir dando, así que no todo el mundo está de vacaciones. La gobernadora parece que sí, pero está a la cabeza del gobierno la secretaria de Estado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.